una vez más, música de Dieter von Dittersdorf, poeta, escritor, músico alemán. Pues el día de hoy es martes 26 de marzo del 2013 y voy a decir a ustedes por qué la importancia de acudir a los talleres de lectura. No me refiero a mi persona, que no tengo de eso, no me voy a enriquecer, ni voy a crear fama, ni voy a tener esas tonterías que tienen los ambiciosos de 25, 30 años. Yo tengo mi vida hecha y nada la va a alterar si no es la comadre, la muerte. Entonces, para ustedes, no para mí, es muy importante, primero, el taller de lectura, porque en él van ustedes a alimentar el espíritu y con ello a adquirir vida interior, sensibilidad e imaginación. La vida interior se va a ampliar, la imaginación se va a robustecer, la sensibilidad a afinar. Tenemos de materia prima, el relato, el poema, una pequeña explicación como para desentrañar los símbolos, porque de otra manera de nada sirve leer la Biblia o leer la mitología griega si no se sabe desentrañar ese significado, decodificar. La simbología nos pasa de noche, ya sea la Biblia, ya sea la mitología, como una serie de acciones desmesuradas, poco creíbles y que están lejos de nuestra realidad de cada día, la realidad objetiva. No, hay que sacar, hay que desentrañar, decodificar los significados. Y así no se trata en el taller de lectura de aprender, de enseñar y aprender. No, se trata de sentir, se trata de emocionarse, se trata de conmoverse con un relato dramático, por ejemplo, con un poema intenso, visceral, vívido. El relato se va a olvidar, pero la vivencia no, ahí queda. Y entonces con ello la vida interior se va ampliando cada vez más y se va afinando la sensibilidad dormida y se despierta la imaginación, no la fantasía. Esto es lo que tiene de benéfico el taller de lectura. Les he dicho, quizá no todos ustedes lo han escuchado, que el espíritu, me funciona la analogía. El espíritu es como un acuario. Cuando no se alimenta, cuando dos que se casaron siguen la rutina de cada día, viendo la tele, viendo una película, viendo una telenovela, y de vez en cuando, como ocurre con el mexicano, leer a lo largo de todo un año libro y medio, que casi siempre es de la Biblia sin entenderla, y de este horror, ese horror que son los consejos de superación personal, de desarrollo humano, patrañas de esa naturaleza. Con la Biblia solamente se quedan en el dogma, en el prejuicio o en la ignorancia, o si no entienden los significados, pero sí lo leen la conciencia, la Biblia, entonces se vuelven descreídos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Un Dios cruel, vengativo, injurioso, en fin, mucho cuidado. Entonces, el mediocre no alimenta su espíritu más que con ese bodrio. Bodrio es una comida echada a perder, rancia, de varios días, con ese bodrio, que es la tele, que es película de Hollywood, que es el bolero ranchero, que es la telenovela y toda la porquería que exuda la de plasma. Ya no el cinescopio, somos muy modernos. Nos envenenamos el espíritu
pero cada vez con imágenes más grandes. Ya las niñas en pura pantaletita bailoteando al ritmo de la cumbia o de la, ¿cómo le llaman?, música grupera, tienen cada vez más pequeña la pantaleta y más grande el nalgatorio. ¿Todo por qué? Porque la de plasma aumenta, pero hasta el máximo, y allí la baba, y allí el onanismo mental, y allí el espíritu encanijado, como una plantita a la que no se le riega y a la que no se le pone su abono de vez en cuando, una plantita agostada, una plantita seca. Eso es el espíritu. Pero estábamos hablando de que al propio tiempo la analogía es con un acuario. Ese mediocre que ustedes conocen entre los vecinos, todos, ese mediocre, que es el ejemplo, con ese acuario pequeñito, todos los sentimientos, todo lo que atañe al espíritu, ¿qué tamaño tendrán? El amor, valores como la justicia, la verdad, la belleza, la libertad, la paz, sentimientos como la ilusión, el amor, que la devoción. ¿Qué peces puede criarse en ese acuario de este tamaño, del tamaño del cuadro donde me ven la cara? Pececitos que son apenas ajolotes, que son charalitos, porque ese espíritu no puede crear ni criar peces mayores, pero en cuanto alimentan su espíritu, ese acuario se va ampliando, se va volviendo mayor, más anchura, más largo en los extremos, derecha e izquierda, y entonces el amor, el sentimiento de la justicia, de la verdad, de la belleza, de la libertad, de la paz interior, pueden estar simbolizados en peces mayores, hasta llegar al tiburón y, con que me apuren un poco, hasta la ballena gris, hasta la ballena blanca, la del Capitán Ahab en la novela maravillosa de Melville. Entonces, eso es lo que concierne al taller de lectura, ampliar la vida interior. Ahora vamos a ver en qué se distingue una vida interior amplia de una enjuta, de una pequeñita. También esta es una semejanza, una analogía que yo he manejado con los alumnos del taller de lectura. Miren ustedes, a un niño le dicen ustedes: di vida, muerte, amor. Y el niño de 7 años, 8, dice vida, muerte, amor. ¿Qué peso específico tienen en sus labios esos vocablos? Ninguno. Vida, muerte, amor, nada. No tiene el niño todavía vida interior. Pero que eso lo diga un idealista de 35, 40 años, que es al propio tiempo un hombre de acción, de pensamiento, de obras que lo van a hacer, que le van a dar la trascendencia, que él diga vida, que diga muerte, que diga amor. Un hombre que estuvo prisionero, que estuvo en la cárcel, sale a los 10, 15 años de aquel cautiverio, 40, 50 años. Díganle, di libertad. Y lo dice, pero con una pasión, desde los hígados, desde el tuétano de los huesos, desde los huesos todos. Dice, libertad. Lo que un niño de 6 años dice libertad y no significa nada. Cuando se tiene vida interior,
se siente lo que se dice y se dice lo que se siente y se proyecta. ¿Qué puede proyectar alguien sin vida interior? Piensen ustedes en esos conferencistas aburridos, ya no digamos los que leen sus conferencias, que eso es fatal. No, el que las improvisa, pero que no tiene vida interior. Está repitiendo lo que leyó, lo que ha leído, lo que tiene como cultura personal, lo repite, no proyecta nada. Pero quien tiene vida interior está diciendo a ustedes vida, muerte, amor, y ustedes reciben ese mensaje porque va cargado de enjundia, de jugos y zumos humanos. Y esto es lo que se adquiere en el taller de lectura. Aquí está un ejemplo. Oyen ustedes esta música y ¿qué les dice? Acaban de escuchar en la radio de las lunas, la de octubre es más hermosa. Y caramba, pues se conmovieron. Yo no conozco muchos boleros románticos, pero ustedes piensen en el que más les llega. ¡Ay, qué hermoso! Mire, los mueve, les mueve los intestinos, bueno, los intestinos solo el Alka-Seltzer, les mueve el sentimiento. En el taller de lectura también se hace énfasis en la música, la verdadera, para qué decir clásica, para qué decir de concierto, simplemente la música, lo demás es quincalla, y quincalla otorga, no, sin sangronadas. Bueno, está bien, no me regaño. Entonces, se hace énfasis en la música y se sortean fácilmente entre los asistentes una media docena de discos repletos de música, por ejemplo, de esta hermosa de von Dittersdorf, que como digo a sus buenas mercedes, ¿quién se imaginara sacar tanta belleza de un instrumento que uno cree que es solamente percusión acompañante, dar la armonización correspondiente a una melodía X? No, aquí lleva la melodía el propio instrumento, el contrabajo, que por allá en el pueblo llamamos tololoche. Vamos a oír si ahorita está funcionando en pleno el contrabajo. No, en este momento no. Va a aparecer al rato. Entonces, ahora el taller de teoría política, que es un día antes, los sábados de 11 a 1 de la tarde. El sistema de poder, entre otras cosas, nos ha borrado o distorsionado la memoria histórica. Nos hace vivir al día. Y quien no conoce la historia no entiende nada. Les repito que la historia tiene tanta importancia para entender nuestro aquí y ahora que es semejante a una película. Tiene 12 rollos, por decir algo. Y estamos viendo el rollo número 12. En donde un individuo persigue a otro con un garrote en la mano. ¡Párate ahí, hijo de...! Caramba, pues qué villano, y el otro pobre víctima va a cholar. Raya para hablar así, para que no lo alcance el garrote del ofensor. Bueno. Entonces, ahí estamos en el rollo 12. Y estamos
diciendo en la tertulia de los compadres de fin de semana, cuando oímos las opiniones de corto plazo, oímos, vemos a los que las expresan o leemos algunos cuantos en la sección editorial de los periódicos. Oye, compadre, no, la Gordillo. No, hombre, que Peña. ¿Y qué te parece Francisco? No, es que mira, es que Peña, ¿cómo se llama? Manlio Fabio. López Obrador, que ya casi no se escucha y ni se ve en los periódicos, en la tele. ¿Viste el programa en donde se pusieron la entrevista de Ciro? Otro día la reproduce en el periódico, pues qué fácil. No, y las opiniones de López Obrador. No, mira, porque están instalados en el rollo número 12. En el taller de teoría política comenzamos con la historia. La historia, por ejemplo, de los partidos políticos, la historia del obrero, del gremio trabajador, la historia de tantas, de la Comuna de París, la historia de cómo la burguesía llegó en plan de tercer estado a la revolución de 1789 y cómo la burguesía se alimentó de las ideas de los enciclopedistas y demás. Todo eso lo estudiamos y comenzamos en la película viendo el rollo número 1 y el 2 y el 3 y así vamos viendo toda la película que nos atañe, que es nuestra, tiene que ser nuestra segunda naturaleza. Dice el filósofo, si tú no quieres ocuparte de la política sí se va a ocupar de ti, así de sencillo. Entonces, ahora, nos dicen, a mí no, en la radio, en la tele, en los periódicos, que caramba, ese maestro con un garrote en la mano va alcanzando a Aguirre, a Ángel Aguirre Rivero, el gobernador de Oaxaca, y ya le dio un fregadazo. ¿Qué fregadazo? Se dice un golpe, un estacazo, un fregadazo. Pues sí, pero a él le dolió como si hubiera sido fregadazo, así que no me regañes. Bueno, lo hizo doblar las manitas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora es la verdadera potencia, cuando una potencia sucia, ladrona, según las acusaciones, está en la cárcel. Bueno, pero qué malos son los de la coordinadora, el golpe que le acaban de dar, eso trasládenlo a la película en donde un individuo con un garrote va detrás de otro. Uno es el villano que corre detrás del otro y la pobre víctima. No, espérate. Vamos a ver los rollos anteriores. En los rollos anteriores, el que hoy trae el garrote andaba tranquilamente por la calle cuando un agresor se acercó, le puso un filero en la pancis, ¿cómo que pancis? Y le dijo el dinero o la vida. Y que era codo dijo, ¿y si te doy la vida, me respetas el dinero? Bueno, entonces le quitó a la viva fuerza la cartera. La víctima, fue con el policía, mire, me acaban de asaltar y allí va el asaltante, mírelo. No, pues no es mi sector, vaya y quéjese con el juez. Y va al Ministerio Público, allí va caminando despacio y va contando el dinero que me quitó, según lo va sacando de la cartera. Hagan algo. No, mire, ese tipo es muy influyente y es muy bravero. No vaya a haber desorden, hay que cuidar el orden social. Vamos a dejar las cosas como están, resígnese. Resígnese. Hombre,
Allí mismo agarra un garrote que estaba para detener la puerta, porque así están de desvencijados los ministerios públicos, y se va contra el otro a recoger, a recobrar su cartera. Entonces no es el villano. No, simplemente hay dos clases de violencia: la violencia causa y la violencia efecto. El que lleva el garrote está ejerciendo la violencia efecto. La violencia causa fue del que le quitó la cartera. ¿Verdad que yéndonos con rollos atrás de la película podemos entender quién es la víctima y quién el verdugo? Ahora sí, con la historia entendemos todo. Sin la historia nos quedamos en la Gordillo, en Francisco, en Ratzinger, en Norberto Rivera, en Peña Nieto, en Manlio Fabio, en los malos, horrorosos, vándalos, terroristas, asquerosos de la coordinadora, y los beneméritos, los santos en vida, que están arruinando con su reforma la educación pública. Pero los villanos ahí están, porque no conocemos la historia, porque pensamos con cabeza ajena, la de estos conductores de radio y televisión, que están reproduciendo para las masas sociales la versión y visión del gobierno, que es de la superestructura, que es, aunque no es exactamente así, del Estado. Entonces, reaccionamos como quiere el poder que reaccionemos, por medio de sus voceros oficiosos, que son esos que alimentan políticamente el espíritu de ustedes. Caramba. Y luego, ¿por qué esas dos clases de individuos que hay en este país, en todo el mundo, pero hablo de este país? No los ricos y los pobres, no los nacionales y los extranjeros, no los altos y los chaparros, no los católicos y los cristianos, a los que respeto de principio a fin, los cristianos, no cristianos de una pequeña comunidad que así se llaman, sino los que siguen la síntesis amorosa de Cristo. Amen al prójimo como ustedes mismos, con hechos, digo yo. Entonces, allí se notan las dos clases de individuos que hay en este país. Clases tajantes, la del idealista y la del mediocre. Esto debo a ustedes la explicación porque es muy extensa y habría que poner este contexto. El día de mañana voy a hablar del idealismo, voy a hablar de la mediocridad. Precisamente el mediocre es el que no alimenta su espíritu más que con el bodrio de la tele, de la radio y de lo que lee en superación personal y desarrollo humano, y la del idealista. El mediocre vive tranquilo en toda la masa total de un país, 99%, queda un pequeño resquicio para el ideal, y los idealistas están solos porque caminan en dirección correcta contra los mediocres que van en otra dirección, por donde los lleva su pastor, por donde los lleva su líder, por donde los llevan los conductores de radio y televisión que van marcando el camino que previamente marcó el poder que los financia. Lóbrego, de veras.
Miren ustedes, vamos a hablar cuáles son las características del idealista, cuáles las del mediocre. Y como repito, el idealista va abriendo caminos. El mediocre va caminando por caminos trillados, por caminos ya abiertos previamente, porque el mediocre no puede crear. El mediocre no está en condiciones de la creación en ningún sentido, y eso atañe a la pareja a la hora de la intimidad y a la hora de la convivencia diaria. En todos sentidos, el mediocre lo es desde que se levanta en la mañana hasta que lo vence el sueño después de ver su telenovela, o los comentarios acerca de la pérdida o ganancia del clásico pasecito a la red. Allá donde voy 3 veces a la semana, donde oigo canciones horrorosas, gringas, voy a hacer una digresión. Canciones gringas, no les entiendo la letra, lástima. Canciones mexicanas, sí les entiendo la letra, lástima, peor todavía. Bueno, allí donde voy, he estado oyendo durante un par de horas que cometimos un error porque teníamos el triunfo en la bolsa. Ahora, fue maquiavélico, bueno, no dice maquiavélico, fue un hijo de la sabe qué el árbitro, porque no era penal, ese no era penal, por esto, por aquello. Ahora, yo de haber sido el entrenador, que ahora creo que se llama director técnico, Chepo de la Torre, yo hubiera hecho este movimiento para neutralizar a los... ¿De dónde fue? ¿Honduras? No estoy seguro. Para neutralizarlos era fácil. Nada más corro a este por aquí, este por esta banda. 2 horas. Perdimos. Nos empataron. Teníamos en la bolsa ese partido. ¡Cuánta manipulación! Nosotros teníamos. Nosotros estuvimos aplastados a 2 nalgas frente a la de Plasma o allá en el graderío del goloso, a ver si alguien me imita, el goloso de Santa Úrsula. Bueno, todo esto, una manipulación desaforada que nosotros apenas estamos conscientes de ello. El mediocre camina por los senderos que inventa el idealista. Bien lo dice Antonio Machado, caminante, no hay caminos, se hace camino al andar, el idealista. Después el mediocre va a ir por ese mismo sendero. O, como lo dice Torri, no estoy seguro que haya sido Julio Torri, el idealista encuentra vetas de oro, le rasca un poco, saca un poquillo y deja la veta para que lleguen los chamberos, para que lleguen los mediocres y hasta agotar existencias saquen el metal. Eso de hasta agotar existencias, y oyó bien, escuchó bien, caramba. Allí escucho que escuché bien. En ese 3 veces a la semana, un par de horas, los anuncios para la mediocridad, pero ahora chistosones estilo gringo, chistosos, pero eso de que hasta agotar existencias, escuchó bien, oyó bien, frases manidas, frases hechas, frases a la medida de la mediocridad, del mediocre y del idealista. Voy a hablar mañana, para que nos situemos, para que nos veamos en ese espejo, para que sepamos, si es que tenemos alguna gana de entender esto, para que sepamos por qué camino avanzamos, para que sepamos si lo nuestro es el espíritu o lo nuestro es simplemente el instinto
del comer, descomer, hacer una mala réplica de lo amoroso y atascarse de los opiáceos que da, que proporciona la televisión y que proporciona también la radio. ¡Ay, escuchen eso! Pero no, mejor no lo escuchen. A la medida de los mediocres. Y les voy a decir, finalmente, esto ya lo he dicho antes, yo tenía un grupo de cantautores en donde estaban Álvaro Dávila, Esquivel, Sergio Esquivel, Napoleón, este hombre Felipe Gil, Emanuel, todos ellos. Bueno, eran clases gratuitas. Nunca merecí que en esas reuniones que alguien llevara un kilo de café para hacer nada, todo yo lo aportaba. Mi paga era que aprendieran. Les dije, no van para poetas, pero vamos a suponer que con reglas de poesía hacen un poco mejor unas letras horribles el día de hoy. Dijeron, está bien. Al poco tiempo me llegó uno de ellos, no voy a decir quién, con un disco. Lo pusimos. Óyeme, no, Amuelis, qué porquería de letra, pues que nada te he enseñado, no que te gustaba la poesía de Sabines, la del Cholo Vallejo, la de Miguel Hernández, que a mí no me convence, pero a él sí. Dice, mira maestro, llevé letra bonita con mi director técnico, el de la disquera, y me dijo, esta letra, Finolis, llévela a ver quién le graba el disco, llévela a otra disquera. Pero aquí traiga basura y basura y de inmediato se la grabamos. Así que mira, les llevo basura y la basura sale enseguida y se vende, porque la disquera ya sabe el gusto pervertido de sus marchantes. Bueno, no dijo marchantes, pero algo por el estilo. Y entonces recordé algo de Lope que es simplemente una ironía, no porque él lo sintiera así. Dijo, fíjense ustedes, el vulgo es necio y pues que paga, es justo hablarle en necio para darle gusto. Terrible. Vamos a tratar ese asunto más adelante. Mientras tanto, los espero mañana para que me vean la cara. Ahí estuvo el contrabajo. Hasta mañana.